Esta Corfarma. Las cabañas de no sé cuánto. Estaba cerca del... No, esto no, la presa no. Aquí está. El club de golf. Vámonos para allá. Sí, vámonos. ¿Por qué os llevo a este? Pues porque es un lugar donde hay mucho necrófago. Y no lo he podido hacer, pero cuando han soltado aquí una bomba atómica, no es que haya unos cuantos, es que está infestado, es que es una burrada. Y encima de los necrófagos potentes. Y es un nido de experiencia que flipa. Pero bestial, ¿eh? Alucinante. Vamos a empezar por aquí. Aquí lo que hay son las ranas estas. Que no dan mucho, pero bueno, te dan un poquito de huevo de rana. Que mira, se los cocina y te hace una comidita muy rica. ¿Quién no ha comido huevos de rana? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, donde tenéis que ir. Aconsejo de que vayáis bien armados. Con una protección importante, porque aquí disparas uno y la lías, pero muy gorda. Vamos a ver. Aquí había uno, ¿no? Asoma aquí uno. Mira, ahí hay uno. Voy a disparar. Mira. Y empiezan a salir. Y ahí viene otro. Qué raro que no hayan salido más. Ya estoy escuchando por ahí algo. Oh, sí, se me olvidó deciros. Hay un Wendigo ahí de estos pollos. Que no sé por dónde andará. Bueno, aquí lo que hago yo es coger, corro, me meto aquí. Y que vayan saliendo. Uno menos. Otro. Otro. Vamos. ¡Pum! Explotó. Ya está, ¿no? Vale. Por ahí escucho otro. Mira, ya está. Cállate ya, hombre, que es muy pesado. Y ahí viene otro. A tomar por culo. Esperamos que todavía no hemos acabado, ¿eh? Todavía te puede encontrar alguno más. Ay, por cierto, si veis que no entendéis... Coño, vaya, ya está por ahí. Ya ha venido a darme la bienvenida. Tiene que estar por aquí. Porque me ha venido de aquí de la hostia. O está abajo, justo debajo mía. Que también puede ser. No, por aquí no está. Que digo que si tenéis problemas en entenderme porque hable muy bajo, además, de dejármelo en los comentarios. Porque yo desde aquí me escucho muy bien. Pero a lo mejor vosotros decís, va a ser que no. Hablar un poquito más alto o hablar más claro. Pronuncia mejor. Porque también entenderéis que soy... Que creo que ya lo sabéis de sobra, que soy andaluz y mi pronunciación no es un perfecto castellano. Con lo cual, pues, si tenéis dificultad en entenderme, me lo decís. Y yo intentaré mejorar mi pronunciación para que no haya problemas. Vamos a ver. Ay, perdón. Vale, esto ya está. Bueno, seguimos dando vueltas por aquí. Escopetas ni escopetas. Mira, ve, aquí hay más.
vamos. Ala. Venga, fuera. No me gustáis. Fuera. Otro. Vaya, pobrecito, se ha quedado sin cabeza. Se quedó sin cabeza. Aquí no hay nada. ¿Este lo he mirado ya? Yo creo que no, ¿no? Ah, mira, ¿ves? Esto sí me interesa. Yo ya voy seleccionando lo que cojo porque si no me peta el inventario y no puedo andar. Y como ahora mismo estoy bien suministrado de chatarra, no necesito andar cogiendo todo. Eso me pasaba al principio, que tenía que estar descargando para conseguir un alijo bastante para las construcciones, las armas, pero ya que lo tengo todo hecho, ya no necesito tanto. Ahí está. Ven para acá. Toma, anda, toma. Esto ahora lo veréis muy fácil, pero cuando yo empecé a jugar esto, cada vez que venía aquí era uno por uno matándolo, volviendo para atrás, mirando siempre que no se me rodeasen, siempre en tensión. Y cuando llegaba este, cagadito perdido, pero cagadito, porque era jodido, no, lo siguiente. Ya no, ya. A ver, cucaracha. Otro. Hala. Esto. Ganas de plasma. Venga, sí, me la voy a llevar. Y ahí hay más, ¿ves? Si es que esto está petadito. Y todavía no hemos terminado, ¿eh? Que el circuito es todo el campo de golf. Durante toda la vuelta al campo de golf te van a seguir saliendo necrófagos. Ya los Wendigos no. Los Wendigos, por lo menos que yo sepa, aquí solamente. Pero zombies de estos, te vas a te harta. Y si alguna vez vais en grupo o con alguien que tenga un nivel fuerte o ya vosotros tenéis una armadura potente y conseguir lanzar una bomba nuclear aquí y veréis la que se lía. Es alucinante. Yo creo que hasta cansa de tantos bichos que salen. Es decir, madre mía, pero esto no para de salir. Esto es un infierno. Bueno, sigamos la ruta. Luego, cuando acabemos con esto, voy a ir pensando por el camino dónde vamos. Pero tiene que ser algo distinto, algo que no hayáis visto o que no os haya enseñado. O hacemos la diaria. Hacemos la diaria y me complico la vida. O venga, me complico la vida. Creo que ha cambiado, así que no será lo mismo que la otra vez. Espero. Ahora que voy a hacer una cosa. Me voy a coger aquí, me voy a agachar, voy a cambiar las cartas y me voy a poner a arma cuerpo a cuerpo. ¿Dónde estás? Esta. Te quitamos todo esto. Y ahora armas cuerpo a cuerpo. Esto va a empezar. Esta también. Y esta también. Y esta también. Me quedan dos que la puedo usar. Uf. Esto, mira, para que no me consuma tanta energía. A ver, ¿tengo algo más de aquí de cuerpo a cuerpo? No. Esto tampoco. Ah, mira, este sí. Ah, pero esto que me da 20% menos daño, 30. Vamos a ir aquí, a tope, a hacer daño. ¿Y aquí qué puedo usar para gastar este punto? Chupa sangre. A ver, inteligencia, tengo algo para las armas, cuerpo a cuerpo. Armero, negociador, nada. Bueno, esto sí. Esto sí, a ver. Las armas cuerpo a cuerpo tardan más. Romper si pueden crear armas. Esto sí me vendría bien, así que venga.
Fuera. Esto no. 5 puntos nada más. Pero ahora mismo no me hacen falta el hacker. Fuera. Y energizantes sí. Esto sí. Esto también. Ya empezamos. Mira, a ver. Cállate, hombre. A tomar por culo. Mira que estaba agachadito para no liarla. A ver, ¿y aquí qué me queda? Trigger el daño de ataque, no. No, 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 no. Vale. Y aquí masacre, masacre, masacre. Pues ya está. Listo, ya está esto cargado a tope. Podemos seguir. Vamos aquí a pegar con el hacha ahí. Pim, pam. Encendamos los focos, que está un poquito oscuro. Bueno, por cierto, si alguna vez os da por jugar al Fallout... un segundito. Voy a tener que dejarlo en cuanto mate a este. Porque me han llamado al telefonillo de la casa. Me voy a meter aquí. Me voy a esconder. Voy a apagar el foco. Voy a cerrar la puerta. Y un segundito, que ahora mismo vuelvo. Bueno, ya está, ya hemos vuelto. Vamos a ver. Seguimos por aquí. Ay. Encendamos los focos. Y sigamos. Por lo que estaba contando, que si alguna vez os da por jugar la saga entera, yo merece la pena. Lo que pasa es que los dos primeros, como he dicho, no esperéis un 3D y demás, ni tanta acción. Soy más estratégico y más rol, más conversaciones. Con lo cual, a lo mejor a los que os gustan los Fallout actuales, os decepciona un poco. Pero si sois de juegos de rol, lo vais a disfrutar bastante. Luego estaba el 1, el 2, el Brother of Steel, que ese era menos rol y más acción táctica. Un estilo XCOM, por decirlo así. No tan bueno, porque el pobrecillo del juego del Brother of Steel no era muy bueno, la verdad. Tuvo muchas críticas y no acabo de convencer. Uy, vaya. Cállate ya. Mira, munición. Pero bueno, a mí no me desagradó mucho. No era buen juego, pero para echar el rato te valía. Anda, mira, ahí hay un montón. Pues mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a llamarle para que vengan. Vení, vení. Toma, ahí te he dado. Toma, ahí te he dado. Anda, anda con esto. Serán sus normales. Bueno, pues nada. Bueno, que eso, que luego ya, a partir del 3 ya sí es más parecido a lo que es ahora. Fue más en 3D, con más acción, con el famoso Watts para apuntar. Aunque en el otro también estaba, pero no se veía como que apuntas a la zona, sino se veía como un muñequito y tú decidías disparar al ojo, a la cabeza, no sé dónde. No salía no veías tú el muñeco con el brillito ese que se ve ahora, que apuntas a un brazo, apuntas a una pierna. Y el 3 fue bastante bueno. El New Vegas también fue bastante bueno. Es más, creo que según la comunidad es el mejor para la mayoría, por la complejidad de la trama y eso, y que era más rolero, por decirlo así.
El 4 fue cuando pegó un salto gráfico, porque el 3 y el New Vegas, más o menos, yo creo que utilizarán el mismo motor. Y el 4 pues tuvo crítica, porque claro, venía de un New Vegas muy bueno y no acabó, gustó, pero no convenció tanto como el anterior. Y ahora estamos en este, en el 76, que en un principio fue una cagada, fue como un No Man's Sky, que prometía mucho, pero se quedó en poco. Y a base de expansiones, pues han conseguido ir puliendo, mejorando y haciendo que guste más a los jugadores. Desde mi punto de vista, sí. La, la expansión Wastelander le hizo un gran favor al juego. Porque eso de tú ir por todo el mapa y el único contacto que tenías era robot, pues como que te dejaba un poco frío. Y que la misión fuese seguir unas cintas también no convencía, la verdad. Luego ya cuando metieron los NPC ya ahí la cosa fue mucho mejor. Con las facciones y todo el rollo ese ya gustaba más a la gente. Arma arpón. Nah, no me interesa. Bueno, seguimos lo que estaba contando. Y por lo visto ahora para el 2021 tienen pensado unas cuantas cosillas buenas. Vamos a ver cómo acaba la cosa. Uy, mira, ve, estas son cosillas que todavía no acaban de pulirse. ¿Por qué? ¿Por qué se queda así? Mira, ahí se quedó y ya está, y ahí lo tiene, para toda la vida. Ay, vamos a ver, ¿esto qué? Ay, esto. Ah, vale, esto era para venderlo. Aquí que tengo esto. ¿Esto qué es? Para venderlo también. Vale, voy a comer algo. Agua hervida. ¿Veis lo que os conté con el agua? Os cogéis para conseguir experiencia y que os servía para eso, para ayudaros a recuperar vida. Cogéis un montón de agua, la hervís y ala, ya tenéis agua que os ayuda para recuperar vida y una fuente de experiencia, una fuente de vida y experiencia. Lo único que tenéis que coger es el agua que os enseñé y un montón de madera. Es lo único que tenéis que hacer. No es muy difícil que digamos. Mira, ¿ves? Otra casa que está infestada. Ahora, toma, para ti. Una piña. No, ya son duros, ¿eh? Te aguanta la granada. Aquí hay otro. Un legendario. O toma, legendario. Ametralladora ligera. Nah, no me interesa. Pero la voy a coger para venderla, más que nada. Ay, qué bien, tengo una cama nueva. Para tu casa. A ver, ahí hay un robot pegando hostias como panes. Para tu casa. Oh, toma. Uep, ¿está vivo? Pues si la mosca le meto una. Uy, mira. Uy, ¿qué ha pasado? Uy, me encanta cuando pasan estas cosas. Nada, no me interesa nada de lo que hay aquí. Aquí hay un brillito verde de algún bicho que tenía que haber, pero no está. Voló, se fue. Dijo, me vas a dar tú, me voy yo. Antes de que me dé tú, me voy yo.
Ya está. Se ha ido. Me ha dejado tirar. Con las ganas. Bueno, a ver. Voy a tener que soltar mierda. A ver qué tengo por aquí que no me interesa ahora mismo. Vamos a ver. Voy a tomar los té. Venga, vamos a quitarte. Esto para afuera. Esto todavía le queda. Vamos a comernos esto. Pringue tóxico. Néctar, nada. Nada. Comida de perro. Que tengo un montón de comida. Es que no me da tiempo a gastarla. Venga, ahora. Ayuda. Antibiótico. Estimulante, super estimulante. Ah, mira, voy a abrir esto. Y esto también. Vamos. Bien. Otro. Cinta. Nota. Esto lo tengo ya. No me hace falta fuera. Hay gente que vende los planos y demás y se saca unos dinerillos, pero paso. Lo tiro y lo tomamos por saco. No me interesa. Módulo, munición, mira. Munición que no me sirve. La voy a quitar de en medio. Las balas de cañón que pesan un huevo. Munición electromagnética fuera. El combustible fuera. Fuera. Esto fuera. Esto no. Esto fuera. Esto fuera. Fuera, 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 fuera. Pues chicos, pues ya no sé qué tirar. Estoy petado. Que tengo esto. Voy a ver, esto es para venderlo. Joder, macho. Que voy hasta arriba de cosas. Por ordenar por peso. Me tenía que ir a buscar. Bueno, vamos a terminar esto. Y me voy a buscar un sitio para soltar toda la mierda esta que tengo aquí. Vamos a ir un poquito más lento, pero bueno, es lo que hay. Pues toma. Por ahora. ¿Este está vivo o está muerto? Está vivo. Pues toma. Pues toma. Yo que te ha caído. ¿Dónde está el otro que he visto por ahí? Joder, macho. Pues toma. Yo escucho por ahí otro, pero no lo veo. Pues toma. Uno menos. Ay, que me ha cansado. Que me ha cansado. Se acabó. Tú. Ven para acá. Anda. Que estoy muy cansado. ¿Dónde está? Toma. Me dicen de inyector. No me hacen falta. Estoy escuchando uno de los que llevan los códigos de los misiles. Por ahí tienen que estar. Ahí está. Ese que tiene la lucita roja. Ese es el que nos interesa si queremos conseguir lanzar una bomba. O, bueno, un misil nuclear en este caso. Y tú, cállate ya. El primer código del silo Charlie. Que eso encima es otra cosa. No te valen todos para todo. Tienes que encontrar el del silo. Madre mía.
por aquí ya está. Necesito encontrar un sitio para soltar toda la mierda. Mira, ¿sabes lo que te